Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de la evaluación nutricional, un tema muy importante que nosotros vamos a estar desarrollando el día de hoy. Es importante que si tienen alguna duda, la pueden colocar directamente en la plataforma para que vayamos resolviendo todas aquellas dudas pertinentes. Bueno, vamos a empezar con algo básico, la evaluación del estado de nutrición. ¿Qué es esta terminología? Bueno, es un procedimiento que se debe practicar en sujetos ambulantes hospitalizados de una manera rutinaria. Es un método sistemático y complejo que va a permitir integrar los datos relacionados con el estado de nutrición de la persona y así poder decidir los planes para la intervención nutricia. El estado de nutrición nos va a ayudar a el resultado del balance entre la necesidad del gasto de energía, es decir, lo que la persona va utilizando, y otros nutrientes esenciales. Es una condición interna del individuo que se refiere a la disponibilidad y utilización de la energía y los nutrientes a nivel celular. Hay factores que determinan el estado de nutrición, por ejemplo, la alimentación, que sabemos que es la parte fundamental o la parte básica, el estado de salud, es decir, si nuestro paciente está actualmente con alguna enfermedad cursante. Cuidados y nutrición también es otro de los puntos importantes que tenemos que considerar. Alimentación. Ya sabemos nosotros este concepto, pero vamos a recordarlo. Siempre que hablamos de la alimentación, es la disponibilidad de alimentos, acceso a los alimentos, el consumo de los alimentos inocuos y de buena calidad. Y la alimentación puede ir variando de acuerdo a las diferentes costumbres alimentarias, gustos y preferencias. El estado de salud va a depender mucho del estado fisiológico de cada persona. La utilización personal de los diferentes servicios de salud, saneamiento eficaz del medio ambiente y también cuenta mucho la higiene de las actividades domésticas. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca del cuidado y de la salud, es la capacidad de la familia y de la comunidad para cuidar de las personas vulnerables o dedicar tiempo, atención, ayuda y conocimientos prácticos para cubrir las necesidades de estas personas. Métodos para evaluación nutricional. Vamos a empezar. A y B. En este caso, la A se refiere a antropométricos y la B a bioquímicos. Así vamos a ir desarrollando el ABCD de la nutrición. En este caso, la parte antropométrica se puede decir que son las mediciones de las dimensiones físicas y composición del cuerpo. En el caso de los bioquímicos, incluyen la medición de un nutriente o de sus metabolitos en sangre, es decir, todos aquellos análisis sanguíneos, de heces o orina, nos van a dar una medición de diferentes componentes que podemos encontrar. Y estos componentes van a estar relacionados con todo el estado nutricional, como lo hablábamos hace unas clases acerca de la albúmina, por ejemplo, para diagnosticar diferentes etapas de la desnutrición. Entonces, todo eso lo tenemos que considerar. ¿Sale? Ahora vamos a hablar de la C y la D. En el caso de la C nos estamos refiriendo a toda la parte clínica y en la D a lo dietético. Vamos a empezar con la C. En el caso de la C es para obtener los signos y síntomas asociados a la malnutrición. Los síntomas y signos son con frecuencia no específicos y se desarrollan solamente en un estado avanzado de la depresión nutricional, es decir, todo aquello que nosotros podemos observar en nuestro paciente y que puede tener algún tipo de situación especial o puede ser como a la vista, por decirlo así. Dietéticos, aquí tiene mucho que ver las diferentes encuestas para poder medir la cantidad de alimentos consumidos durante uno o varios días o la evaluación de los patrones de alimentación durante varios meses previos. En la parte dietética podemos encontrar los recordatorios de 24 horas, podemos encontrar la frecuencia de consumo, diferentes cosas. ¿Sale? Ahora, también encontramos algo que se llama indicadores y estos indicadores nutricionales pueden ser directos o indirectos y entonces es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar con los indicadores directos.
Los directos son las mediciones antropométricas, porque nosotros lo tomamos directamente. Las determinaciones bioquímicas que nuestro paciente nos trae proveen información directa del estado nutricional. Mientras que si nosotros hablamos de los indicadores indirectos, encontramos las encuestas dietéticas, la información sobre las condiciones económicas, socioculturales y ambientales de salud, que proveen información de los factores determinantes. Ya suelen ser un poquito más indirectas. Por eso es que llevan ese nombre. Factores relacionados con el estado de nutrición. Bueno, aquí es tal cual una pirámide. En la base vamos a encontrar a los factores psicosociales, a los socioeconómicos y al nivel educacional. Es un hecho que de acuerdo a nuestra educación, de acuerdo a nuestro estado socioeconómico y de acuerdo a nuestros diferentes pensamientos, va a cambiar nuestra nutrición. Otro de los puntos que tiene que ver es la salud ambiental y la nutricional. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos alimentos que pueden estar relacionados con una mala nutrición debido a que no hay una buena salud ambiental o no son inocuos para nuestro cuerpo. Entonces, todo eso tenemos que considerar. Ahora vamos a encontrar factores genéticos, que obviamente estos se van a ir desarrollando conforme vamos aumentando nuestro crecimiento. Entonces, todo esto tenemos que considerar. Vamos a empezar ahora sí a describir la parte de la antropometría. En el caso de la antropometría, encontramos que es la especialidad científica que aplica métodos para las diferentes mediciones del tamaño, de la forma, de las proporciones de la composición, la maduración y la función grasa de la estructura corporal. Estas medidas antropométricas nos ayudan a determinar la composición corporal de la persona, así como de su proceso de crecimiento, su proceso de desarrollo, si existe edema o y si esto limita la evaluación también se considera. El peso. En el caso del peso, es la medida de antropometría más común. Es de gran utilidad para observar la deficiencia ponderal en todos los grupos de edad y el retraso del crecimiento en los niños. El peso corporal está compuesto de masa magra y masa grasa. Cuando hablamos de masa magra nos estamos refiriendo al músculo. Cuando hablamos de masa grasa nos estamos refiriendo a la grasita tal. A su vez, la masa magra también se va a componer de masa muscular, de vísceras, de huesos, sangre, linfa y también va a comprender lípidos de las células. Eso también es importante. Otra de las cosas que se toman en cuenta es la estatura. En el caso de la estatura, nos regimos por un plano, el plano de Frankfurt. Este plano de Frankfurt nos dice que tiene que estar alineada la parte superior de la oreja con la parte central del ojo, a la altura del iris. La distancia entre el vértex y el plano de sustentación también se denomina como talla en bipedestación o talla de pie, o simplemente también se le conoce como talla. Pliegues cutáneos. Esta también es una de las mediciones más comunes que nosotros debemos de considerar. Donde se utiliza la valoración del panículo, se mide en una zona determinada el espesor en milímetros del pliegue de la piel, es decir, una doble capa de piel y tejido adiposo subyacente, evitando incluir el músculo. Eso es mucho al tacto. Incluso hay certificaciones especiales como la certificación ISAC, la cual justamente te ayuda a certificarte en este tipo de procesos, porque sí requiere mucha habilidad, tanto en conocimiento anatómico como a la hora de la palpación. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Bueno, el equipo necesario es poco costoso y requiere poco espacio. Las mediciones son obtenidas rápida y fácilmente. La medición de pliegues cutáneos proporciona estimados de la composición corporal y eso nos ayuda bastante a tener una idea de qué es lo que tiene más nuestro paciente. Eso es importante. ¿Vale? Encontramos 9 pliegues cutáneos importantes, aunque hay muchas referencias las cuales nos pueden estar indicando algún otro tratamiento. Por ejemplo,
pectoral, pliegue tricipital, bicipital, subescapular, midaxilar, suprailíaco, abdominal, muslo, pantorrilla, etc. Entonces eso es importante. En el caso del pliegue pectoral, se utiliza un pliegue cutáneo con su eje longitudinal, corriendo desde la punta del pliegue axilar anterior hasta el pezón, así como lo podemos ver en la imagen de la izquierda. Se toma lo más alto posible en el pliegue axilar anterior y el espesor del pliegue de la grasa es medido 1 centímetro por debajo de los dedos a lo largo del eje. El sitio es el mismo para hombres y para mujeres. El pezón se emplea solamente para determinar el eje longitudinal del pliegue y no se utiliza como referencia. En mujeres deben utilizar un sostén o un traje de baño de 2 piezas para poder hacer esta medición. Después encontramos el pliegue tricipital. En este caso se mide en la cara posterior del brazo izquierdo a nivel del punto medio entre el acromion del omóplato y la cabeza del radio, como nosotros podemos observarlo en la imagen. El punto se marca con un brazo flexionado a 90 grados por el codo y con la palma de la mano orientada hacia la parte anterior del cuerpo, así como lo podemos ver en la imagen que se encuentra más a la derecha. Después, el pliegue bicipital a la altura del bíceps se mide vertical en la parte medio frontal del brazo izquierdo, directamente arriba de la fosa cubital al mismo nivel del pliegue tricipital. El subescapular se mide justo abajo y lateralmente al ángulo externo del hombro izquierdo, con el hombro y el brazo relajado. Es bien importante que se encuentre el brazo relajado y que no esté en contracción. El sitio se identifica con mayor facilidad si se flexiona el brazo del sujeto detrás de la espalda. Eso nos ayuda bastante. El punto de medición corresponde al ángulo interno debajo de la escápula y debe tener un ángulo de 45 grados en la misma dirección del borde interno del omóplato. Después tenemos el pliegue midaxilar. Este pliegue se encuentra en la línea midaxilar, que es una línea vertical, y esta línea vertical se extiende desde la mitad de la axila a nivel de la unión del sifoides, en donde comienza el apéndice sifoides, en el extremo inferior del esternón. Es medido con el sujeto de pie, debe de estar derechito, con el brazo ligeramente separado del centro del cuerpo y flexionado. Y ya tomamos nuestro plicómetro y empezamos a realizar nuestras mediciones. Después tenemos el pliegue suprailíaco. Este pliegue se mide justo arriba de la cresta ilíaca en la línea midaxilar. El eje longitudinal sigue las líneas naturales del desdoblamiento de la piel, líneas topológicamente llamadas líneas de Langer, y corre diagonalmente, así como podemos verlo en la imagen. El sujeto debe de permanecer recto, de pie, con estos pies juntos y los brazos colgando a los lados, aunque el brazo puede estar separado del cuerpo y puede estar ligeramente flexionado para mejorar el acceso al sitio del que voy a tomar mi medición. La persona que realiza la medición debe de sujetar el pliegue cutáneo a 1 centímetro posterior a la línea midaxilar y medir el pliegue sobre la línea que indicamos anteriormente. Posterior a esto tenemos el pliegue abdominal. Cuando nosotros hablamos de este pliegue abdominal, nos estamos refiriendo a que la persona a la que le vamos a tomar este pliegue debe de estar recto, de pie, con el cuerpo derechito y el peso distribuido. Todo debe de ser relajado, no debemos de contraer ni abdomen ni ningún músculo y estar respirando tranquilamente. Se mide un pliegue cutáneo horizontal a 3 centímetros a la derecha o izquierda y a 1 centímetro por debajo del punto medio del ombligo, así como podemos verlo marcado en la imagen. Posteriormente encontramos el muslo medio. En el caso del muslo medio,
El sitio es un pliegue cutáneo vertical a lo largo de la línea media del aspecto anterior del muslo, a medio camino entre la unión de la línea media y el pliegue inguinal y el borde proximal superior a la rótula. Por eso es bien importante tener ropa cómoda que no nos estorbe a la medición. Flexionar la cadera del sujeto ayuda a localizar el pliegue inguinal. El sujeto levanta el peso hacia el pie izquierdo para mediciones sobre el lado derecho y relaja la pierna a ser medida, flexionando ligeramente la rodilla con el pie plano sobre el piso. Después tenemos la pantorrilla media. Este pliegue, como lo podemos ver, tiene que tener a la persona a la que le vamos a medir el pliegue sentada. Se flexiona unos 90 grados en la rodilla con la planta del pie plana sobre el suelo, como la imagen que podemos observar. La medición también puede tomarse con el sujeto de pie, descansando el pie sobre una plataforma de forma que la rodilla y la cadera estén flexionadas a unos 90 grados. Por ejemplo, esta medición, aquí, como déjenme colocar mi marcador o resaltador, esta pierna, así como está aquí, ay, déjenme cambiar de colorcito porque ese no se ve nada. Así como está la pierna no es lo correcto. Debería de estar completamente derecha en un ángulo de 90. Y ya después, el punto de circunferencia máxima de la pantorrilla es marcada en el aspecto medial anterior de la pantorrilla. Se sujeta un pliegue vertical a 1 centímetro proximal del sitio marcado y se toma la medición del sitio. Nosotros vamos recabando todos estos pliegues. Después de eso, tenemos la obtención de índices. ¿Cómo vamos a obtener eso? Bueno, con el índice, el principal de todos, que es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal, o IMC, utiliza una fórmula, que es peso entre talla al cuadrado. Es como podemos verla. Después de que nosotros hacemos peso entre talla al cuadrado, tenemos que buscar el resultado en esta tablita de aquí. Y de acuerdo a esta tabla tenemos esta clasificación. Si es menor a 18, se considera peso bajo. Solamente si es menor a 18. Si está en 18 o es menor, hay que tener una revisión para valorar qué tanta masa magra tenemos y qué masa grasa existe. Después de 18 a 24.9, se le considera un peso adecuado. Un sobrepeso es de 25 a 29.9 y obesidad tipo 1 es de 30 a 34.9, obesidad tipo 2 es de 35 a 39.9 y obesidad grado 3 se le considera por arriba de 40. Hay que recordar que el índice de masa corporal se va a sacar con esta fórmula que nosotros tenemos aquí. Índice de masa corporal es igual a peso entre talla al cuadrado, que es esta formulita que nosotros observamos en la pantalla. Después tenemos el índice cintura-cadera. El índice cintura-cadera va a evaluar el riesgo del sujeto a desarrollar enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, hipertensión, diabetes, toda esta gama. El índice cintura-cadera es circunferencia de la cintura entre circunferencia de la cadera. Y cuando nosotros encontramos esto, tenemos que hacer un diagnóstico. El índice cintura para mujeres debe de ser entre este rango, índice cintura para cadera, índice cintura cadera para hombres debe de ser este rango y el índice cintura cadera estándar para ambos es este rango. Después tenemos la circunferencia de muñeca. En el caso de la circunferencia de muñeca es muy sencillo. Tenemos que dividir la estatura del paciente en centímetros entre la circunferencia de la muñeca. Y de lo que nos salga, vamos a ubicarlo en esta tablita de aquí. Por ejemplo, si nos sale un 11 y es una mujer,
estaríamos prácticamente en una complexión pequeña. Ahí lo vamos a ir buscando de acuerdo a lo que nosotros vayamos encontrando. Posterior a esto encontramos algo que es el somatotipo. Cuando nosotros nos referimos al somatotipo, es esta característica de tipo ectomorfo, mesomorfo o endomorfo. Una persona de somatotipo ectomorfo tiene una predominante de formas lineales y frágiles. Su estructura ósea es delgada y tiene dificultad para ganar peso y músculo. Son personas muy delgadas. En el caso de los mesomorfos, son personas con mayor masa musculoesquelética, suelen verse muy atléticos y ganan músculo con facilidad, pero también grasa. Y en el caso de los endomorfos, son más flácidos y más redondeados, tienen tendencia al sobrepeso y tienen una ganancia de masa grasa fácilmente. Así es como nosotros podríamos observar a una persona de característica somatotipo ectomorfo, somatotipo mesomorfo y somatotipo endomorfo. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que nosotros observamos aquí, podemos darnos cuenta que de acuerdo al somatotipo, pueden existir diferentes variantes en cada persona. Por ejemplo, si una persona tiende a ser ectomorfo, tengo que buscar los diferentes ejercicios para tener mayor ganancia de masa muscular, porque les cuesta más trabajo, entonces me tengo que enfocar en la ganancia de masa muscular. Si es una persona de carácter mesomorfo, tengo que buscar que no gane grasa en grandes cantidades, porque eso es lo que puede llegar a afectarles. Y en el caso de los endomorfos, tengo que verificar que estos pacientes empiecen a bajar grasa, porque sus principales problemáticas son los excesos de grasas, ¿vale? Entonces son cositas que tenemos que ir considerando a lo largo de que vamos avanzando en este diferente proceso de aprender conceptos y cosas más específicas sobre nutrición. Esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Cuídense.